Bueno, bienvenidos a Trazo. En este nuevo episodio tenemos a nuestra querida Judith Navarro acompañándonos y aparte estamos en su oficina el día de hoy, así que cambiamos un poquito. Judith, ¿cómo estás? Bien, estoy muy bien, muy contenta de tenerlos aquí. Sí, pues estamos muy felices porque estés en este episodio también, pero es para platicar un poquito sobre tu trayectoria y bueno, pues vamos a indagar ahí poco a poco sobre tu Chisme. vida, sobre el chisme, sí, sí, cómo es el chisme. Pero bueno, Judith, platícanos, ¿de dónde eres, Judith? Yo nací en Zacatecas. Zacatecas, Zacatecas. Zacatecas. Zacatecana de corazón. Sí. Sí, qué chido. Por fin un zacatecano. Porque todos son zacatecanos, pero nacidos en otro lugar. Bueno, no Pero es así. bueno, Judith, más que nada, vamos a platicar un poquito de lo que es tu trayectoria en Ujú, base a tu carrera y tu profesión actualmente y ujú. sobre lo que has venido haciendo por Zacatecas en base al arte, ¿no? Claramente la lectura, la escritura y la difusión por medio de este medio Ujú. pues es parte, ¿no? Ya de Zacatecas. Pero platícanos, Judith, ¿qué es lo que estudiaste para poder llegar a este punto? O platícanos tus estudios en general. Yo estudié en la UAS la licenciatura en letras. Después, un año después de terminar, fui a la UNAM a hacer una maestría en letras latinoamericanas. Y muchos años después, ya en terapia, descubrí que había dejado frustrada la mercadotecnia e hice una maestría en comercialización estratégica y mercadotecnia en la Universidad Panamericana. Ok. Bueno, letras en la UAS. En ese tiempo, ¿cómo veías la escuela? ¿O si se movía mucho interés por la carrera o había muy poco? Pues en ese año, el año que yo entré fue el último que la Facultad de Humanidades tuvo un tronco común. Entonces entramos 60 personas a estudiar filosofía, historia y letras. Es Mm, decir, tuvimos un año con materias en común y ya después cada grupo agarró su especialización. Y pues no era una carrera muy nutrida, pero sí era una carrera activa. Es decir, yo recuerdo que teníamos muchas actividades fuera de la escuela, muchas lecturas. La librería, la legendaria Andrea, mm. traía autores pues, de distintas ciudades y siempre estábamos ahí participando, publicando. Después pues, empezamos a trabajar. Yo trabajé en periódicos, o sea, sí era un grupo activo en cuanto a letras. Ok. ¿Y cómo la pasaste en tus días de escuela? ¿Todo Ay, chido? maravilloso, sí, maravilloso. Sí fue, pues todavía tengo amigos de esa época. Fuimos un grupo muy unido, o sea, ya más grandes, viajamos y incluso el primer año de la carrera también hacíamos muchos viajes. O sea, sí fue una etapa muy tranquila, no había tanto conflicto, o sea, Era todo sí, felicidad. Yo triste. No, en realidad fuimos una parte de unas generaciones muy críticas. Es decir, cada entrega de un ensayo era así una carnicería, o sea, Sí, sí, cada me tarea imagino. era sí la carnicería. Pero la verdad es que pasaba la carnicería y todos tan amigos como siempre, nos acostumbramos mucho a la mirada crítica entre que la toleramos, aprendimos a tolerarla y nos generó ansiedad. Ok, ok. Pues no. Pero bien, en general, en cuanto digamos, yo tengo muy buen recuerdo de la carrera, pues. Qué chido, pero ¿por qué letras, Uti? Porque letras, mi papá es doctor en letras Ok. y siempre, o sea, antes de su doctorado y todo, cuando yo nací, mi papá había dejado, hacía pocos años que había dejado el sacerdocio, entonces se había quedado sin ningún documento. Ujú. Entonces yo, desde que nací, vi a mi papá hacer secundaria abierta, prepa abierta, o sea, lo vi hacer todo, licenciatura, maestría, doctorado, y pues siempre había libros en casa y pues yo en realidad no sabía muy bien qué iba a hacer si estudiaba letras, pero pues mi familia vivía de eso. Ajá. Pues, y te digo, mi carrera ideal era mercadotecnia, en Ok. realidad.
Yo era así súper comerciante desde muy chiquita, desde muy, muy chiquita. Entonces a mí me gustaba mucho como la idea del discurso de ventas y eso. Pero pues finalmente decidí quedarme en Zacatecas. En Zacatecas no había mercadotecnia y se me hizo muy buena opción seguir los pasos de mi papá. Ok. Por, pues no, fue parte de interés y pues ya dijiste, bueno, vamos a aventarnos a letras. Sí, sí, o sea, se me hizo como muy natural si no había lo que quería, o sea, yo no tenía ninguna otra opción, o sea, nunca fue mi opción ni derecho, ni enfermería, ni medicina, nunca fue, o Ok. sea, como para mí era mercadotecnia y si no, lo de mi papá, o sea, era Ya, como, esas dos sí, opciones. sí, sí, sí. ¿Y mercadotecnia la estudiaste en dónde la estudiaste En la mercadotecnia? Universidad Panamericana, Ok. Campus Aguascalientes, Ok. ¿Y cómo la pasaste también ahí? ¿Estuvo chido o lloré. no? ¿Lloraste? Porque la carrera que creíste es más que En- donde más lloraste. sí, o sea, en realidad, para mí toda la vida la escuela había sido fácil. Había sido algo de disfrute, las materias relajadas, faltaba a veces y me iba con mis amigos, era así como muy Normal. relajada. Sí, Sí. nunca, en realidad en casa nunca tuve una exigencia fuerte de calificaciones ni nada y siempre me iba bien, o sea, Ok. porque me gusta aprender. Pero siempre pues me fui siguiendo, digamos, un flujo de estudios natural. En la prepa tomé sociales y entré a letras, o sea, como todo se me hizo fluido. Cuando entré a mercadotecnia tuve que hacer pruebas especiales porque entré, como es un posgrado administrativo y yo Ujú. soy de formación humanista, Ok. tuve que hacer pruebas para que me aceptaran con un perfil disidente, se llama. Ujú. Entonces ya pasé esos exámenes, entrevistas, todo, y todo bien hasta ahí. Pero a la hora de llevar materias así como, no sé, estadística para toma de decisiones y cuestiones de logística o cuestiones, digamos, comerciales, técnicas, para mí eran idiomas completamente ajenos que me costó muchísimo. Es decir, yo iba a tener un examen de una materia, que era un módulo de 2, 3 semanas, no recuerdo, y tenía que entrar a YouTube a ver tutoriales para ver desde lo más básico, o sea, desde adecuarme a los términos básicos, o sea, aprenderme todo para ir entendiendo y luego ver las clases grabadas y decir, ah, ok. O sea, tenía que regresarme muchísimo. Entonces, fue la primera vez que para mí estudiar fue algo difícil y ya exámenes de materias muy complejas de cuestiones administrativas. Sí, lloré, o sea, no lloré en un sentido así hiperbólico, o sea, metafórico, lloré así. Y frustrada, sí. Sí, digo, afortunadamente me fue muy bien en cuanto a calificaciones y pues el aprendizaje lo disfruté muchísimo. También hice muy buenos amigos, pero sí fue un reto muy importante para mí. Yo creo el más grande de toda mi vida de estudiante, pues. Y lo bueno es que no lo soltaste, ¿no? Porque yo pienso que muchos ya habían desertado, ¿no? Pues no sé, en mi lugar, no, sí lo pensé, Claro. pero no, pero ahí, o sea, yo sabía que era lo que quería y además es raro porque como que cuando entras a la licenciatura, si vas en tu nivel en cuanto a edad, pues estudias porque es algo que debes estudiar, como que ya desde que estás en la prepa te están, o desde niño te dicen, ¿y tú qué vas a estudiar? Y es algo que asumes como algo natural. Yo no me pregunté si iba a estudiar o no, sino como normal. Pero esto fue algo, digamos, de voluntad, de ganas, yo lo decidí, yo lo pagué, porque también siempre había estudiado en escuela pública. Ujú. Entonces pagar una colegiatura así, que para mí en ese momento era alta, sí fue así como, ya pagué esto, no puedo desertar Sí, ahorita. claro. Ya lo pagué, lo utilizo, ¿no? Sí, 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 no, pues sí. qué chido. Pero, ¿cómo llegaste al punto de pensar en editar libros? ¿Cómo llegaste a ese lapso? Mira, yo entré a lo editorial, o sea, hay gente que entra como por el diseño o por la comercialización de libros, Ujú. yo entré por la corrección de estilo. Ok. Es decir, yo, si me preguntas dónde empezó, yo de niña aprendí a hablar muy chiquita, muy, muy chiquita, antes del año, y aprendí a leer sola como a los 5 años. Es decir, el lenguaje ya era algo que me fascinaba desde siempre, Ujú. ¿no?
Entonces, hay anécdotas así en la familia de que yo me la pasaba corrigiendo a todas y así no se dice así. O sea, mis primos de mi edad que hablaban como así como típico de bebés y yo así Tú no se dice. con tu biberón así, ¿no? Así no se dice. Pronúncialo Pero bien, ¿no? pronúncialo bien. O sea, corrigiendo a mis tíos y así, ¿no? Entonces, eh, ya de adolescente, pues, de niña mi papá me leía libros. Bueno, digo, mi papá me contaba cuentos. Okay. Y mi papá tenía un grupo de amigos que hacían ciertas actividades, se reunían y tenían su gaceta, como una revistita que fotocopiaban. Y a mí me tocó muchas veces estar con él porque pues hacía ilustraciones, las recortaba, las pegaba. Entonces esa parte, yo hace poquito que la recordé porque un amigo de Guadalupe me mandó fotos de esa gaceta. Eh, pues trabajaba con mi papá haciendo esa revista, trabajaba, ¿no? O sea, digamos, a los 6 años. Participabas Ajá, ahí. exacto. Y ya más grande, de adolescente, en lugar de tener un libro de cuentos o algo ahí al lado de la cama, tenía un diccionario. Okay. No lo decía porque me daba vergüenza decir que leía el diccionario, pero yo lo abría donde fuera y así leía palabras. Y ya hasta que me daba sueño y me dormía. Para la Navidad siguiente, ¿no? Sí. Sí. Sí, sí, o sea, era como un gusto muy raro. Yo creo que en ese entonces yo lo consideraba un gusto culposo, así muy, o sea, demasiado nerd para mi vida rockera de la prepa. Okay. Entonces, pero pues aprendí, o sea, mi léxico se fue ampliando, 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 y de verdad era por gusto, o sea, no era como por hablar mejor o por hablar, porque obviamente eran Te gustaba palabras, aprender, sí, ¿no? que me las aprendía y no las iba a usar Okay, sí, sí, sí. cuando nos escapábamos de la clase de ciencias sociales, ¿no? O sea, En la no. peda, ¿verdad? Exacto. Pero ya más grande, cuando empecé a convivir con mis maestros de letras y supe que existía la carrera de corrector de estilo, yo decía, pero corrige si te pagan. O sea, te pagan, es un trabajo, eso es un trabajo. Bendito diccionario. Y entonces ya entré a trabajar a Dos Filos Editores, que siempre reconoceré a Dos Filos, al equipo que trabajó ahí, que me capacitó para empezar a trabajar, y a José de Jesús San Pedro, su director. Ellos fueron mi escuela y pues ahí empecé. Terminando la carrera me buscó San Pedro, empezamos a trabajar. Empecé a trabajar para él en Dos Filos y ya, siguió. Y entonces ahí conocí la dinámica de la editorial. Después me fui a Monterrey. Después de que terminé la primera maestría me fui a Monterrey y mi jefe quería publicar libros. Y entonces empezamos a buscar editoriales en Monterrey. Te estoy hablando de hace 17, 18 años. Y entonces yo hablaba y pedía libros muestra y eso, y eran, o sea, yo no sabía hacer libros, pero sabía que estaban horribles, o sea, tenía toda la vida Sí. conviviendo con libros, ¿no? Entonces, o sea, que los abres y sabes que algo no está bien, aunque no sepas qué, se ve mal. Entonces yo le decía, no, estos trabajan mal y estos trabajan, y me decía, pues, ¿qué? ¿Te quejas de todo? Hazlo tú. Y mira. Sí, o sea, entonces vi un diplomado en diseño editorial, bastante completo, y lo hice, y después mi profesor de ciertas materias, como de diseño editorial digital y eso, me dio una capacitación personal, y ahí empecé, o sea, en realidad lo hice para hacer los libros de mi jefe en Monterrey, libros de mercadotecnia. Entonces ya de ahí, pues me quedó la idea del proyecto, y ya en una situación de incapacidad personal, o sea, quedé incapacitada por un accidente, entonces ya nació Texere. Texere después de un accidente. Sí, después de un Sí, accidente. ok, accidentalmente nació Texere. Sí, exacto. Ok, pero de todos modos ya estaba la curiosidad, ¿no? Ya como tú dices, por medio del camino que ibas pasando, Sí, pues iba creciendo ciertos conocimientos, y ya que llegas a este punto de que, pues lamentablemente pasa tu accidente y pues quieres unir todo lo que has aprendido, ¿no? Ya. sí. Pero aparte de eso, pues el gusto por los libros ya lo tenías desde muy chiquita. Pero ¿cómo Texere
surgió aparte del accidente, Ujú, sino con quién o cómo hiciste esta idea, porque ujú, obviamente parte a veces de una idea propia, ujú, o a veces parte en conjunto, ¿no? ujú. No sé si esta vez fue así contigo o platícanos algo de eso. No, fue una sociedad. O sea, yo hacía desde, no sé, la mitad de la carrera, más o menos, corrección de estilo. Entonces, cuando hice la maestría, tuve un maestro polaco era un dramaturgo y director de teatro excepcional, muy divertido y muy cariñoso que me tenía ahí al lado para corregirle todos sus discursos, porque él hablaba, en todos lados estaba dando discursos, era muy elocuente y muy divertido y, y me tenía ahí corrigiendo sus discursos. Después, ahí mismo en la maestría, conocí a Magdalena Ocuisen, ella era de ahí de Ciudad de México y después, o sea, yo ya terminé la maestría y todo. Este maestro, Lech Helbig, me dijo, si algún día pones una editorial, me dices porque yo quiero ser tu primer cliente. Qué Y chido. se quedó ahí como gusanito. Con Magdalena vuelvo a coincidir un par de años después, no recuerdo cuánto, un tiempo después, en Monterrey. Yo ya vivía en Monterrey. Ella estaba de visita con sus papás por un periodo largo y nos planteamos la idea de poner la editorial en Monterrey, o sea, un proyecto como, digamos, una oficina de correctoras de estilo, Ok, ¿no? Entonces, ahí fue como germinando, pero como tantos proyectos, así sí, sí, que se hacen, que entre amigos, ¿no? Estaría padrísimo poner sí. esta, ¿no? Entonces, yo vengo a Zacatecas a una visita familiar, tengo este accidente, decido quedarme en Zacatecas por un tiempo, en lo que podía valerme por mí misma y dije, ay, tengo que buscar trabajo yo. Y sí, en lugar de buscar, Sí. pongo la oficina. Entonces le hablé a Magdalena y le dije, oye, ¿recuerdas el proyecto que teníamos de poner la editorial en Monterrey? Lo quiero poner en Zacatecas, ¿jalas? ¿Jalas o no? Ajá, y ya, o sea, yo creo que como a los 10 días ella ya había traído su mudanza para acá. O sea, vino a apostarla en serio y entonces yo ya como que ya vi el compromiso real, pues, o sea, Sí. ya dejaba de ser ese, lo que te digo, eso de amigos, de, pues lo hacemos por teléfono y a ver qué sale. Y desde entonces, eso fue hace 16 años, yo vivo de la editorial, o sea, ese es mi proyecto de vida, mi proyecto laboral. Doy clases en la universidad desde hace varios años, pero es una clase, o sea, mi proyecto, eh, Es Texere, ¿no? exactamente, Totalmente. Ya lo exactamente. demás se va dando porque pues Sí, surge, ¿no? sí, Pues sí, como todas las buenas ideas surgen con compas, ¿no? sí, Como de, vamos a poner unas tostadas, ¿no? exacto. Si abrimos unas Y hacemos micheladas. unas micheladas porque va a pegar. Sí, sí, o sea, quizá como, te sale bien rico el espagueti, hay que Sí. poner una tienda de pastas, ¿no? Así, o Pero sea, sí, casi siempre salen sí, esas ideas, pero pues tú lo sacaste adelante y tú dijiste, yo lo voy a hacer y sí. contaste con ella, ¿no? Desde un Sí, sí, principio. sí, fue un apoyo indispensable para que esto se sostuviera, porque yo lo que hacía siempre es como que veía una dificultad y ya, ay, no, mejor otra cosa, ¿no? Y Ujú. yo creo que cuando tienes un negocio tienes muchas etapas en las que se ve muy dulce tener un sueldo fijo o sea, sin Sí, que sí. eso dependa de nada, pues, Sí, claro. o sea, no tener que afrontar ciertas cosas, responsabilidades y eso. Por supuesto que se antoja y se ve muy bonito, ¿no? Desde acá adentro. Pero, entonces su presencia, ella duró en el proyecto 7 años. Mm. Después Texere fue teniendo como, o sea, fuimos generando otras pequeñas empresas Ujú. y al final ella se quedó a administrar esas empresas y ya yo me quedé con Texere y creo que ahí fueron yo creo como 2 o 3 años de no saber a dónde, Sí. hacia dónde dirigirlo. Y después fue agarrando rumbo y ahorita pues ya yo siento que ya tiene Texere su rumbo y su vocación y su actuar muy claros, pues. Claro, aparte, pues, hacer una editorial en Zacatecas, pues, puede ser descabellado, ¿no? Porque, como dices, pues, todos estamos acostumbrados
a ver estos proyectos como a un reto, ¿no? Porque Ujú. pues sí, o sea, tener un negocio, pues todos piensan tener negocios, pero la verdad parece broma, pero sí, ¿no? Pues pensamos en comidas, en bares o bueno, algo más genérico, ¿no? Se Ujú. puede decir, pero hacer una editorial en Zacatecas, pues era apostarle, como dices hace rato, apostarle demasiado, Mm. ¿no? Entonces imagínate, pues que estés viviendo de tu sueño y de haber pasado, yo pienso que por muchas cosas, pues está muy chido, ¿no? O sea, ¿cómo te Sí. sientes en este punto ya con todo lo que has logrado? Mira, yo siento que en realidad fue en un momento en el que no tenía nada que perder, Ujú. ¿no? O sea, yo había quedado muy inconforme con la actitud de mi jefe en Monterrey respecto de mi accidente. Yo tenía claro que quería quedarme en Zacatecas, aunque me hubiera ido hacía años, entonces no tenía nada, en realidad, fuera de amigos, ¿no? No, No son nada. no, 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 en realidad la editorial empezó, los primeros 5 años se mantuvo o sea, mis colegas o amigos, a gente que confiaba porque hay un cariño, pues. Sí, O sea, yo creo que empezarlo en Monterrey hubiera sido un reto muy distinto. O sea, sí Zacatecas pareciera que no es el terreno idóneo para poner una semilla, ¿no? Pero para mí, yo creo que hubiera sido más difícil que la semilla germinara en un lugar donde no tenía contactos como sí, Monterrey. O claro. sea, la verdad es que la parte de que un amigo llegue y te confíe proyectos para los que tiene un presupuesto, de pronto es determinante, pues, o sea, para que algo prospere, yo creo que no hay una fuerza más grande que la confianza de tus amigos. Sí, sí, bueno, lo comparto mucho porque, por ejemplo, este proyecto así está funcionando, ¿no? Ujú, De alguna manera, yo, todas las personas que hemos entrevistado, la mayoría, ujú, pues yo ya los conocía de años, ¿no? Y de hecho muchos de los que tenemos en la lista, pues son amigos, ¿no? De ujú, años. claro. Pero conforme ha pasado el tiempo, he conocido nuevas personas, nuevos Claro. artistas, y pues me da un buen de gusto también conocer estos nuevos personajes en mi vida, ¿no? Porque también son personas importantes dentro del arte en Ujú. Zacatecas. Pero obviamente, como dices tú, o sea, los amigos son, yo creo que el primer empujón para todo, ¿no? Y bueno, comparto mucho lo que dices, imagínate, pues también eso, fueron tu soporte en estos 7 años que comentas, y Ujú. pues, cómo no agradecer que tengas esas amistades, ¿no? Sí, La claro. verdad. Pero en este caso, por ejemplo, Texere, ya cuando hace su primer libro, ¿cuál fue el siguiente reto después de haber tenido un primer libro? O sea, tuvo que haber visto, no sé, mejorar la edición, buscar editores, no sé, ¿cómo lo planteaste Sí. tú después del primer libro? Mira, fue muy raro porque no empezamos a hacer un libro, empezamos a hacer 7 libros, así. Ah, sí, de la nada, wow, no, Sí. pues, después de los 7 libros. Sí, porque yo dije, a ver, bueno, empezamos con el proyecto, les aviso a mis amigos que ya me habían dicho, el día que tú pongas tu editorial ya tienes un cliente. Uno de ellos fue Luis Felipe Jiménez, filósofo, que un día antes de mi accidente me dijo esto, y yo creo que eso fue una semilla súper importante. Entonces, les hablé a todos, amigos, voy a poner una editorial. Por fin mi sueño se hace Mira, realidad, sí. ¿no? Y al mismo tiempo respondieron Leg Helbig de la UNAM, que nos dio Ujú. una antología de un congreso que tuvo sobre los 70 años de enseñanza de arte dramático, Ujú. que participan actores famosos y todo Ah, así, qué chido. así. El de Luis Felipe Jiménez también, el de un autor zacatecano que era papá de mi mejor amiga, Jorge Salmón, y nos dieron un paquete editorial de 4 libros del Instituto de Desarrollo Artesanal. Entonces al mismo tiempo, o sea, fue Sí, la sí, claro, me locura imagino. total. Y éramos 2 personas, ¿no? Que nos encargábamos de todo, o sea, éramos las de la limpieza y las que acomodábamos y las que instalábamos programas y todo eso. Después de eso, pues editamos estos libros y nos dijeron, ay, ¿y el ISBN? Y nosotros así como... "Mm". Entonces ya vamos a México a ver qué se necesita para tramitar ISBN. Y nos dice, no, pues necesitan estar registrados en el Padrón Nacional de Editores.
Entonces, hacerla, o sea, a registrarnos en el Programa Nacional de Editores, habría que, pues, dar de alta formalmente la empresa, pues, tener documentación fiscal, todas esas cosas. Aparte ir a que nos capacitaran para poder dar este registro. Y ese fue como lo que nos hizo, como el reto que nos hizo dar el brinco de ser una oficina de servicios editoriales a ya tener la responsabilidad de un sello editorial. Sí, pues imagínate ser todo a la vez, con 7 libros encima, pues no, pues Sí, es un reto muy, muy sí, cañón, sí, pues. sí. Pero también pues que lo hayas tomado ya como una responsabilidad, tú y tu compañera, haber tenido esa responsabilidad y tomarlo en serio, ¿no? Decir, o sea, que no se bloquearan porque les piden cosas, no sé, decir, lo Sí, necesitamos sí. porque pues realmente me gusta hacer lo que estoy haciendo, ¿no? Claro. Y no eran, es que no eran como, yo te entrego mis poemas que escribí en la infancia, ¿no? Y que podían o esperar o tener, a ver qué calidad. O sea, digo, ahorita los poemas en realidad los tratamos con muchísimo respeto, pero era pues un libro conmemorativo de la UNAM, 3 libros de gobierno. No, o sea, un libro de Jorge Salmón, era un escritor súper respetado. Luis Felipe Jiménez ya había publicado en Colombia, en España. O sea, no había uno de los proyectos con los que pudiéramos no verlos así como algo grande y en serio, pues. Ujú. Pues ya, ya estaban ahí, ya estamos aquí, tenemos que hacer que Sí, funcione, ¿no? sí, sí. Pero Texeria aparte, pues bueno, surgió desde muy poco, como muchas empresas, ¿no? Ujú, Pero ya lo que te has convertido o lo que se ha convertido tu proyecto, que ya has tenido una familia, pues dentro de ujú, estos trabajadores o colaboradores que están contigo, pues también van creciendo ahora gracias a Texere, ¿no? O sea, esta ujú, enseñanza que tú les estás dando, así como tú aprendiste de otros, pues tú ujú, ahora los estás formando de alguna claro. manera, ¿no? Y aparte, pues es complicado también lidiar con mucha gente, ¿no? A veces es difícil, pero pues yo siempre he visto que tus colaboradores, tus compañeros son muy, pues siempre te siguen, ¿no? Siempre te siguen Ujú. el juego y todo, a donde va Texere, ellos Yo los te sigo, siguen. Y yo tú, los tú sigo lo a ellos. sigues a ellos. Ok, pues bueno, es lo mismo. Todos son uno mismo, sí. Sí, mira, es muy raro porque pareciera que yo les digo, hay que hacer esto y hay que hacer esto. Y no, o sea, en realidad, cuando se acaba el año y estamos a punto de salir de vacaciones, nos compramos unas micheladas en la casa del artista Ok. y nos sentamos aquí hasta que tope y nos ponemos a cuadrar como nuestros sueños personales con Ujú. nuestras aspiraciones como empresa. Ok. Entonces empezamos a ver qué hacer y para dónde vamos, y ya no en el sentido de un plan estratégico de acciones empresariales, corporativas, no, sino en un sentido de cómo queremos sentirnos cuando lleguemos a trabajar, cómo queremos ver nuestro trabajo, cómo nos gustaría que nos percibiera la gente, cómo puede nuestro trabajo apoyar lo que queremos hacer como personas, ¿no? Y de verdad esas aspiraciones van desde que mis gatos tengan un mejor alimento, Sí, sí. ir a un concierto internacional este año, hacer un viaje fuera del país por año. O sea, son cuestiones personales y cada cierto tiempo nos recordamos por qué trabajamos, pues, ¿no? Claro. Porque sí trabajamos para, digamos, hacia afuera, para que los autores se sientan tranquilos, confiados, valorados, respetados, y también para nosotros, o sea, también Ujú. trabajamos hacia adentro, pues. Sí. Entonces, esta parte divertida que se ve, por ejemplo, los viernes en nuestras fotos, tiene antes una evaluación. Los lunes nos sentamos todos los lunes a decir, a ver, esta semana a qué hay que darle prioridad, este, ¿cuál es el tema del viernes? Ok. Que es urgente, que podemos dejar, que todo eso. Y los viernes nos sentamos a evaluar cómo nos fue y lo que no se pudo hacer, por qué. Y muchas veces, pues antes de la foto hay una reunión larga, seria, en la que revisamos muchas cosas. O sea, revisamos los dictámenes que hicieron de los textos, nuestra dinámica como equipo, cualquier problema que haya surgido en la librería o con algún proyecto. Y
después ya, o sea, nunca nos quedamos, o sea, nunca hemos estado como súper enojados fingiendo para la foto, no. O sea, siempre se habla hasta que llegamos a un acuerdo, todo está bien, ok, y ya la foto, por eso estamos contentos siempre. Entonces sí, y el tema pues lo proponen ellos o sea, a veces sí les digo, no, si yo estoy de vacaciones no lo propongo, o sea, sí hay veces como, pero en realidad no es como yo y mis locuras y todos síganme, ¿no? Sino es, qué queremos todos? Y hay veces que sale alguien del equipo y entra otra persona a suplirla y el equipo se reconfigura en muchos sentidos. Claro. O sea, no es como un espacio para un robot que se tiene que adecuar, sino que se reconfigura. Sí, porque ve la dinámica que tienen ustedes y pues ya de ahí se va adaptando poco a poco y ustedes con Y ellos, ¿no? nosotros a la persona nueva Sí, también, claro. ajá. Eso está padre. O sea, Sí. es una sociedad. Sí, Sí, de alguna manera sí. qué Digamos, padre. fiscalmente, ¿no? Sí, Así no fiscalmente. pagamos todos los Sí, sí. impuestos, pues, pero sí, Qué sí, se chido. hace así. Sí, se ve, o sea, la verdad en las redes se ve y aparte, pues bueno, yo he tenido la dicha de trabajar contigo y pues sí, desde que yo te conozco, el equipo siempre ha sido conformado con estos valores, ¿no? Se podría decir, y pues van creciendo o van desertando algunos y van creciendo también los Sí, valores de Texere. sí, y algunos salen de aquí y hacen sus propios proyectos, Eso está chido. ¿no? Y sí, o sea, a mí me preguntan mucho si no me arde eso, ¿no? Ajá. Y en realidad no, o sea, en realidad yo trabajé en dos filos y tuve información y datos y comprensión de la industria gracias a que estuve ahí y yo salí de ahí y puse o sea, mi propio proyecto. Hay ciertos casos así con deslealtad sí me han calado, Claro. pero tienen sus particularidades. En general, yo no puedo abarcar toda la demanda editorial que hay. Siento que el hecho de estar compitiendo y de que generen, o sea, de que haya proyectos en Zacatecas que atiendan otros temas que yo no abordo, otros precios, otras dinámicas, creo que enriquece muchísimo un entorno y, y a mí de lo que me sirve en cuestión empresarial, digamos, es que se fortalece Zacatecas como una entidad cultural, ¿no? Sí, claro. O sea, regularmente, estando fuera, si tú dices soy de Zacatecas, o te tienen miedo, Ándale. o te envidian vivir en una ciudad tan cultural. Claro, sí, estoy de acuerdo con eso también. Sí, justamente hace una media hora, antes de entrar a esto, o una hora, Ujú, estaba hablando con una chica de Veracruz ujú, con respecto a esto, ¿no? De que ellos también tienen estos conventos que se volvieron eh, espacios, ya sea para escuela o ujú, culturales, ¿no? ujú. Entonces, pues también ella siempre me hace las menciones así como que, pues Zacatecas está muy bonito, o sea, la ciudad es muy linda y todo. Y yo creo que justamente lo hablaba en el último podcast, en el último episodio, sobre el tema de que también sí hay mucha violencia en Zacatecas, obviamente no vamos a decir que no hay, y en todo el mundo, ¿no? Ujú, Pero pues también es importante como que buscar un rinconcito, ¿no? De respiro de ujú. esto. Y pues bueno, de alguna manera pues quisiera que así fuera, ¿no? Claro, Que así fuera. Y que la cultura en Zacatecas, que Zacatecas, no es violencia totalmente, o sea, Zacatecas es una ciudad de muchos artistas, de mucha sí, cultura, desde años inmemorables, o sea, la verdad es una ciudad muy noble con el arte, sí, cuna de muchísimos poetas, por ejemplo. poetas, pintores, pues simplemente, pues tenemos aquí al Pedro Coronel, Rafael Coronel, pues simplemente todos estos pintores Mm, importantes dentro de la cultura mexicana, ¿no? Se ujú, podría decir, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo no estar orgullosos de Zacatecas, claro. por esa manera, ¿no? Y formar parte de estas generaciones que la cultura nos va dando. En este caso, por ejemplo, Texere, pues apoyando en esta parte de la escritura y fomentando la lectura y pues también de alguna manera cumplir los sueños de algunas personas, ¿no? Entonces, pues cómo no sentirse orgulloso de los proyectos que tenemos y pues bueno, yo individualmente en cuestión de la ilustración, pues haber participado con ustedes, pues se cumple un sueño más también. De alguna manera también a nosotros como dentro de las visuales, también es como una ilusión, o bueno, en este caso yo lo digo por mí, pues a lo mejor Ujú, algunas personas pueden coincidir,
Pero yo cuando justamente comencé a ilustrar, pues uno de los retos, una de las cosas que yo me puse como metas es ilustrar un libro, ¿no? Se me dio con ustedes, fue el primer libro ilustrado que tuve. Hice un fanzine, pero realmente el fanzine fue así como una colaboración, pero uno de los retos era estar en un libro, ¿no? Formar parte de un libro. Y pues bueno, ustedes me dieron la oportunidad. Y eso, pues para mí yo siempre estaré agradecido y siempre estaré mencionando que Texere fue el que me dio la oportunidad. ¿Por qué? Porque como lo comentaba, gracias a esa oportunidad que ustedes me abrieron, eh, pues se me abrieron en otros lados, ¿no? En otras editoriales. He hecho portadas fuera del país gracias a esto. O sea, entonces está bien, está muy chido porque pues yo puedo mencionar desde dónde he participado, pero pues todo se va ligando, ¿no? Todo tu proyecto con los proyectos personales de alguien más fuera y dentro de Texere, claro. ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿cómo funciona Texere como editorial? ¿Cuáles son tus procesos? ¿Cuál es tu temática o cómo inicias tú para con un cliente y poder lograr hacer un libro con ellos o participar? Mira, hasta hace poco trabajamos cuando el autor llegaba con un texto ya concluido. Así de, aquí está mi texto, vamos a empezar. Pero ahorita nos recorrimos un poquito más al inicio y es cuando alguien tiene una idea que consideramos valiosa, estamos dando asesorías personalizadas de escritura. O sea, una vez a la semana hacemos un análisis, un esquema, un cuestionario para ir desarrollando texto y yo he acompañado ya 5 autores. Un libro está por publicarse en Guadalajara. Nosotros publicamos una novela y le ha ido muy bien. O sea, yo creo que es la segunda novela más vendida de Texere del año. Entonces sí estamos trabajando desde esa parte. Ya que el texto está listo, pues hacemos primero un diagnóstico en el que decimos sí o no. Sí, o sea, es una vista así muy panorámica del texto, pues que sea original, que no aborde ciertos temas que nosotros descartamos de inicio, como, no sé, la violencia, la discriminación, bueno, ciertos temas que no vamos a publicar, aunque sea negocio y aunque sea lo que la gente está buscando y así, no lo vamos a publicar. Y después hacemos un dictamen en el que analizamos ya ahora sí a profundidad la estructura, los personajes, en el caso de que sea académico, pues la actualidad de las fuentes, otros muchos aspectos. Pues cada género tiene su dictamen distinto y se le entrega al autor y le dice, pues para que tu texto mejore, esto y esto y esto y esto. O sea, una lista así de qué puedes hacer tú por tu texto para mejorarlo y qué podríamos hacer nosotros como editorial para mejorarlo. Y después ya entraron un proceso de, pues es una revisión y luego una corrección de estilo, una revisión del autor, maquetación y luego otra revisión nuestra y luego otra del autor, una plática para ver cómo imaginamos y cómo imagina el autor la portada y los foros, la redacción del texto de contraportada, la planeación de una campaña de publicidad, que esa casi siempre la tenemos desde el principio. Se llama planeación editorial, un proceso que tenemos para que sí sea una obra y no esas cosas en las que un autor manda a corregir su libro por acá y luego el diseñador por allá y luego contrata a una agencia que le haga campaña de publicidad. Nosotros desde que firmamos con un autor ya tenemos listo el camino desde quién va a iniciar y en qué tono va a iniciar, o sea, qué tanta profundidad lleva su edición hasta cómo va a salir, o sea, con qué argumentos va a salir a buscar lectores. Y es la parte divertida. ¿Sí? Pues a mí, imagínate, o sea, a mí es lo que me fascina, sí, o sea, es muy, es un trabajo muy estratégico y muy creativo y para mí es el que me trae las mieles de este negocio. Ajá. Sí, pues ahorita que lo dices, te brillaban los ojitos. Sí, claro. Sí, no, pero mira, por ejemplo, ya el punto de llegar a publicar el libro, ¿no? Ya tiene el libro, o sea, esa sensación de logro, ¿no? Se logró, ya logramos publicar este libro. Obviamente, pues, siguen teniendo trabajo, pero aún así siguen apoyando al escritor después de ser de haber terminado el trabajo ya. Sí, mira, para nosotros es muy importante, por ejemplo, que a nuestros autores los inviten a dar charlas, que trabajen en otros proyectos,
que los inviten a dar clases especiales, que les hagan un reconocimiento, que los nombren directores de asociaciones, que escalen en sistemas escalafonarios así de académicos. Todo eso es importante porque eso nos va haciendo una comunidad que confía en que publicar un libro tiene muchas maneras de redituar, ¿no? O sea, te da muchos tipos de ganancias que no son necesariamente económicas. Es decir, tenemos autores que a pesar de que publican su primer libro, digamos, les es negocio esa publicación. Yo creo que son excepciones porque un primer libro, como que hay una idea así de, ya escribí mi libro, ahora sí que la editorial me pague mis millones de regalías, ¿no? Ajá. Y no, la verdad es que es una apuesta bastante alta, que nosotros como Texere, cuando evaluamos un proyecto, decimos, cuesta tanto, su producción, su difusión cuesta tanto. Nosotros participamos con tanto, 40%, 50%, y pues eso que nosotros participamos, le apostamos a venderlo en libros, ¿no? Entonces, después de ahí viene, pues, que nos entrevisten al autor, mandar los libros con TikTokers, booktokers, buscar reseñas, buscar que nuestros mismos lectores nos den reseñas. O, por ejemplo, muchas veces los medios nos hablan y nos dicen, oye, viene el Día Mundial de la Alimentación, ¿no? Entonces tenemos un libro sobre nutrición infantil, o sobre la salud mental. Entonces tenemos autores que han trabajado la salud mental, sobre la depresión, sobre el terror, sobre lo que sea. Entonces, nosotros buscamos que aunque sea un autor que publicamos hace 7 años, pues que sea visto, pues exponerlo lo más que podamos. Sí, me consta porque pues lo de nosotros fue hace ya aproximadamente, pues que unos 6 años. Unos 6 años, antes de la pandemia. Antes de la pandemia, sí, unos 6 años, y hasta la fecha sigues dándole su promoción, ¿no? Sigues haciendo sus menciones aparte del libro. Sí. Y eso está muy chido, la verdad, por eso también es importante saber qué tanto hace una editorial, o por ejemplo en este caso Texere, que hace después de publicar un libro, ¿no? O terminar el trabajo, literalmente. Y pues vemos que haces un poquito más, ¿no? Y ahorita como lo comentas, que también haces estas colaboraciones con estos TikTokers, o bueno, con estos booktubers, o no sé, pues se va viendo cómo el proyecto que tú generaste desde un principio, pues va creciendo, ¿no? O sea, entonces, pues también eso es importante, que veas que va viendo buenos resultados, y que la gente también está confiando en el sello, ¿no? De alguna manera es importante también para ustedes, porque como dices, se vuelve un negocio, y pues también lejos de que te apasione, pues tienes que buscar que siga, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, llegar al punto de seguir editando libros, y no sé, para ti el reto más importante ahorita, hoy en día, ¿cuál sería? Estas distracciones del internet o el TikTok. Sí, justo, por ejemplo, hace rato que hablábamos de los proyectos, de las otras editoriales, ¿no? O sea, en realidad, las otras editoriales para mí no son competencia. O sea, los otros editores para mí son colegas. Mi competencia en realidad es el TikTok, los Reels de Instagram, ¿no? Es, digamos, en esta industria del entretenimiento, tenemos una sección que es conocimiento y es educativa, pero digamos los libros, las novelas, un libro de cuentos, pues es entretenimiento, ¿no? Sí. Tú compites con otros medios de entretenimiento, con el cine y ahorita con el que está a la mano, que es el teléfono celular, ¿no? Entonces, ¿cómo le robas la atención de esa persona con un libro, ¿no? Cuando no está acostumbrada. Entonces, el reto más importante es de verdad hacer que cada presentación sea como un infomercial. O estar haciendo publicidad que sea seductora de verdad. O sea, que intente que la gente diga, a ver, le voy a dar una oportunidad a este libro, ¿no? O sea, como esta desconexión de la pantalla. O, por ejemplo, pues nosotros trabajamos mucho con docentes de preparatoria
porque no solo les ofrecemos libros, sino también estrategias para que estudiantes de preparatoria hagan una lectura divertida y crítica a la vez. Ok. O sea, cómo preparas a tus estudiantes para leer un libro, luego leen el libro y luego hacen otras actividades. Hacemos un manualito por libro. Entonces también, por ejemplo, para un maestro, porque hay papás que dicen, es que ¿por qué si el maestro les puede pasar el PDF? ¿Por qué no? Ok, yo- Ajá, porque hacen que compremos un libro, ¿no? Y en realidad, pues ahorita un PDF hace que no lean el libro, ¿no? O sea, porque ya no necesitan leerlo para hacer un reporte de lectura, un análisis. O sea, ahorita ya no hace falta. Y el libro físico, pues sí te exige desconectarte y hacer una lectura, por más somera que sea, una lectura. Sí, sí, claro. Ujú. ¿Tú crees que, para escribir tienes que leer primero? ¿O crees que sea esencial? O sea, que tú digas, yo soy apasionado por la lectura y pues puedo escribir, ¿no? ¿O puedes ser un escritor sin leer, sin ser asiduo en la lectura? Yo creo que puedes ser un escritor sin leer, pero no puedes ser un buen... O sea, puedes escribir sin leer, pero no Sí, puedes claro. escribir bien Ajá. sin leer. O sea, yo creo que para... Digo, no sé si existe en la historia de la literatura no sé, un Mozart, ¿no? De la escritura que desde chiquito y sin tener referentes tenga un mundo complejo, con estructuras claras como para generar suspenso o diversión. O sea, no creo, porque yo creo que el universo se va conformando con palabras y con experiencias. Ahora, por ejemplo, hay gente que ha vivido mucho y aunque no haya agarrado libros o muchos libros en su vida, lee muchas cosas, lee música, lee cine, lee conversaciones. O sea, la lectura no necesariamente seguir palabras en una hoja de papel, ¿no? Ujú. O sea, uno lee muchas cosas. Entonces, digamos, si una persona de 70, 80 años vivió una vida o ha vivido hasta el momento en el que decide escribir una vida o una historia incluso que le hayan contado, creo que sí hay esa capacidad. Y el proceso editorial pues también le profesionaliza esa escritura. Pero yo creo que alguien joven para escribir bien tiene que ser un lector. Tiene que ser un lector. Sí, coincido, pero también es importante que, pues tú que eres experta, eres la mera mera. Sí, yo el café, no, así está en la cara. No, pues sí, o sea, que alguien experto diga eso es también como, pues un norte, ¿no? De cierta manera. Pues yo también lo coincido porque yo siempre lo digo y siempre lo voy a decir hasta el cansancio, que si yo ilustro es porque he leído alguna vez, ¿no? Pues estos personajes y estos lugares y estas situaciones en las que los pongo, estos escenarios, pues vienen de alguna lectura, ¿no? Entonces, pues más que nada, pues eso es lo que yo puedo aportar en ese aspecto, que también la lectura nos ayuda a ser más creativos, ¿no? De cierta manera. Pero a final de cuentas, ¿tú cómo llegarías a decirle a una persona que la lectura o atraer a alguien por la lectura en sí que pues no tiene absolutamente ninguna curiosidad por eso? O sea, ¿cómo le irías tú con una persona así? Mira, yo creo, nosotros vamos pasito a pasito, es decir, no creemos que alguien pueda llegar y decirle, oye, te tiene que gustar leer, o leer es padrísimo porque aumenta tu vocabulario. O sea, a una persona que no lee no le importa aumentar su vocabulario, ¿no? O sea, no No tiene ningún interés por eso. muy probablemente. Pero sí lo que hacemos es generar interés por un libro. Es decir, nosotros tomamos un libro que no... Vamos a buscarle sus lectores de ese libro, aunque no sean lectores habituales, ¿no? Entonces, nuestras campañas tienen que ver con cómo llegar a una persona que disfruta tales películas o tal música o las charlas en tal sentido, y entonces, o tal tema. Y entonces nos vamos por ahí, y si te interesa este tema, mira este libro. O sea, hay una opción fuera de la pantalla para
para que conozcas más, o para divertirte más, o para que te funcione mejor esto, o para que te mejore la vida en este sentido. Y entonces, ahorita, después de, ¿qué te diré? Unos 3 años de estar trabajando esa estrategia muy conscientemente, porque ya lo habíamos hecho, pero no así en una estrategia en papel. Tenemos unas respuestas muy bonitas, o sea, así de, ya vengo por mi 3er libro y yo antes no había leído. Sí. O, por ejemplo, hay veces que trabajamos con niños y pues orientamos la lectura y entonces llegan a su casa con tanta emoción que han venido papás, o sea, hemos tenido papás que nos dicen que nunca habían leído un libro y que leyeron el de su hijo y ahora vienen a ver qué les recomendamos para ellos. O sea, esas cosas, o sea, cuando un papá te dice eso, o sea, cuando una persona te dice, yo no leí hasta que trabajaste así, es así como, o sea, cuando entiendes que todo vale la pena, porque hay veces que sientes que a nadie le importa lo que haces, ¿no? Sí, claro. Sí, porque, bueno, eso te lo digo o te lo pregunto de cierta manera, porque pues si yo llegué a la lectura no es porque yo leía mucho o porque vengo de familia lectora, ¿no? O sea, de hecho libros en mi casa pues muy poco o nada, ¿no? Pero yo tomé el gusto por la lectura porque hasta que encontré el tema y el estilo de literatura pues, que me gustó, ¿no? Entonces yo creo que también es importante que sepan que hay distintos estilos, distintas formas de escribir. Los cuentos infantiles a mí en lo personal son de lo que más me gusta, o sea, estos libros te enseñan todavía de adulto, ¿no? Porque, Claro. o sea, para eso están hechos, ¿no? Para enseñar, ¿no? Para dar alguna moraleja, para decirte Sí, algo, sí, sí. alguna experiencia de un escritor por medio parte, alguna frustración de la Sí, infancia, ¿no? sí. Pues Entonces el te sigue adulto enseñando. tiene todas esas versiones ahí adentro, ¿no? O sea, sigue siendo el niño de 6 años, ¿no? Sí, casi, pues bueno, es como te decía la otra vez que yo pienso que un escritor cuando empieza a escribir o alguien que tiene ganas de escribir algo, es como un punto en el que dice, necesito sacar esto, ¿no? Hay algo que en mi cabeza que ya no puede más, ¿no? O sea, necesito escribirlo, ¿no? Entonces es como que un desahogo desde muy, muy interno. Poderlo compartir es, pues yo creo que una valentía pues gigantesca y más que confíe en los profesionales para que lo retroalimenten, pues ya es un paso muy, muy para poder lograr lo que están pensando, ¿no? No sé si tú piensas lo mismo Sí. o si también lo que te iba a preguntar es que ¿cómo es vivir una feria del libro para una editorial? Ah. Un reto. Bueno, primero, respecto de la escritura de esas como emociones o situaciones que te atormentan y necesitas escribirlo, hay veces que no entendemos cómo la escritura es un desahogo. Y la verdad es que, como yo lo he vivido, casi siempre algo te atormenta porque está hecho un caos adentro. Entonces no tiene, o sea, tú lo sientes, aunque no tenga palabras, tú lo sientes y te angustias. Y, por ejemplo, para mí platicar con mis amigas es obligarme a esa maraña que está dentro, como sacar un hilito y como el lenguaje es lineal, pues hacerlo palabras y darle un orden, ¿no? Sí. Y sí te puedo decir, pero para esto y así, porque cuando estaba niña y todo eso. Entonces, pero platicar tiene esto que es como dinámico y va pasando rápido y luego habla otra persona y así. La escritura es eso mismo, o sea, darle orden al caos, a la maraña de la cabeza, pero además tener todo el tiempo del mundo para encontrar la palabra precisa o para irte más profundo en algo, o sea, en recuerdos que están hasta el fondo del cajón, ¿no? Y lo que pasa cuando escribes es que como no está alguien respondiéndote, te da tiempo de ver en perspectiva lo que estás sintiendo o pensando, o las historias que se fueron armando, las historias que te contaron o que tú creaste en tu cabeza, te da la calma de la escritura, o sea, el poder regresarte y borrar y que nadie vaya a responder, o sea, a escribir después que tú, es una maravilla en cuestión de
de salud emocional. De salud emocional, sí, que es muy Sí, importante. sí. Y no es solo escribir sobre emociones, de todo, o sea, de pues, un cuento, esa historia que traemos desde que nuestros papás nos contaron la historia del abuelo y el dinero que se encontraron y se perdió y la mano que no, o Y sea, salía de fuego verde, sí. sí. Ahora, la otra pregunta, ferias de libro. Mira, a mí me gusta personalmente atender feria de libro. ¿Por qué? Porque están mis libros y todos los que están ahí exhibidos, o sea, si llega alguien a mí me entusiasma decirle, ¿qué buscas? ¿Qué te gusta ver? Ah, pues mira, de eso tenemos esto y esto y esto. Y me dicen, ¿sí conoces todo? Sí. Y uno que habla así como de la Fundación de Zacatecas, ah, pues tenemos esto y esto. No, pero también mi hijo lee cuentos de terror. O sea, esa parte en la que yo puedo hablar con emoción de los libros que hacemos me fascina. Sin embargo, ahorita es un lujo que yo no puedo darme. O sea, tengo tantas ocupaciones aquí en la editorial que no puedo tomarme una semana para estar de hoy. Además, son horarios muy extendidos. Sí. O sea, digamos, de 10 de la mañana a 9, 10 de la noche. Y no hay mucha gente. O sea, es como, creo que falta como una estructura para que la gente empiece a esperar la feria del libro desde que se acaba una, que ya sí empiece a esperar la otra. O sea, creo que hace falta como mover estudiantes, llevar, no sé, que un camión esté yendo al Cobaes, al Conalepa, Prepa 2, o sea, yendo y trayendo gente para, si no para comprar, para ver qué, para que pregunten, sí, para ver qué hay, qué, todo eso. Y otras ferias de libro como la FIL, son muy, 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 muy caras. O sea, por ejemplo, para una editorial chiquita, zacatecana, como la nuestra, sí podemos tener ventas, porque pues esa parte sí está cubierta, o sea, ahí está llena los pasillos de gente con dinero para libros y con interés. Sí. Todo el mundo quiere viajar. Sí. Pero, por ejemplo, para una editorial como la nuestra es pagar en dólares el metro cuadrado del stand, cubrir un sueldo de 2 personas, sí, los viáticos de nosotros, y entonces o sea, por más libros que vendieras como editorial independiente, no alcanza a cubrir los gastos. Sin embargo, nosotros tenemos empresas aliadas que pueden llevar a nuestros autores. Entonces, eso como que facilita, digamos, ellos son libreros expertos, nosotros somos editores, ¿no? Entonces, como hacemos ese puente y ya yo en realidad voy a las ferias de libro, a los foros de debate, a las capacitaciones, a ver qué se hace en otras partes del mundo, o sea, como actualizarme en cuestión de tecnologías, de sistemas de impresión, de actualizaciones en cuestión de derechos, o sea, cosas así más de administración de los libros que de los libros en sí. Sí. Yo creo que las ferias de libros, sí he visto muy poca gente, o bueno, pues casi lo que va pasando, ¿no? O se puede decir, pero gente que sí está interesada. Porque yo la verdad desconozco, lo digo con toda sinceridad, desconozco porque no me he metido muy de lleno a las ferias de libro, más que pues por lo que es de la FIL, ¿no? O sea, lo más, estos autores que yo sigo y que pues se van a presentar, y eso jala mucha gente, ¿no? Claro. O sea, jala mucha gente y de otras ramas, se podría decir, ¿no? Entonces, no sé cómo esté aquí en Zacatecas en la Feria del Libro. Obviamente he visto que hay presentaciones, pero pues de todos modos, pues hacemos la invitación a que cuando haya ferias, pues se acerquen a conocer los autores, ¿no? Sí, a ver, de verdad a preguntar qué hay. O sea, sí, de verdad darse una vuelta por una Feria del Libro es interesante porque, por ejemplo, hay stands aquí en Zacatecas, allá en la FIL no he visto, pero de autores que tienen 1 o 2 libros y ellos ponen su stand, así ellos de su libro. O sea, un stand de un libro. Y la verdad es que platicar con un autor que se lanzó así es muy interesante, ¿no? O sea, ver esa experiencia y ver cómo deja de tener una vida de un trabajo de oficina y eso para moverse en ferias con su libro es bastante interesante. Interesante, sí, claro que sí. No, pues mira, la verdad este episodio, pues yo estoy fascinado porque, pues bueno, hablar de libros a mí me encanta, la verdad. Como siempre he dicho, no soy el gran lector, pero tengo un interés muy amplio por los libros y todo lo que se mueva en los libros, ¿no?
yo siempre he sentido que tener un libro en casa es como tener un trofeo, ¿no? Es como algo, pues, para la historia, ¿no? Ujú, Siempre una vez le decía a un amigo que, pues, puede llegar, no sé, una invasión o una bomba nuclear, ujú, pero un libro siempre va a estar vivo, ¿no? Siempre va a ujú, terminar algunas páginas dentro del escombro ujú, y pues de alguna vez esto va a quedar, ¿no? ujú, Y va a estar las letras o los pensamientos de alguien ujú, y creo que pues para mí por eso se me hace como algo muy, yo lo romantizo mucho pues, o sea, realmente sí lo veo así como, la gran cosa. ujú, Entonces para mí la gente que escribe, que hace libros son personas pues, pues para mí son genios, ¿no? O sea, ujú, son mi inspiración pues ujú, para lo que yo hago. Entonces, yo creo que sí, este episodio espero que le llegue a las personas que lo necesitan, siempre lo menciono, porque a final de cuentas, y vuelvo y repito, el arte zacatecano es muy amplio ujú, y hay muchas personas y muchas comunidades que pues ayudan a difundirla, ¿no? Ya sea la pintura, el grabado, pues no sé, eh, pues lo editorial. ujú, Entonces es muy amplio, entonces yo creo que hay que darle los espacios a las personas que lo merecen, ¿no? Y bueno, este podcast pues esperemos que vaya creciendo un poquito ujú, más para poder tener a mejores autores y de un mayor interés. No digo que sean menos, pero sí hay autores que ya tienen una carrera gigantesca, ¿no? ujú, Entonces pueden aportar también para inspirar a estas nuevas generaciones y sacarlas ujú, de como dices, de este punto del teléfono, ¿no? Y pues salir un poquito y conocer lo que es el arte de ciertas maneras, porque como lo mencionaba en algún episodio, pues cómo atraer a las nuevas generaciones a pintar, ¿no? O sea, ujú, o a dibujar, o a que tengan el interés por estas artes que son, pues, lo que nos forjaron, ¿no? De cierta manera, yo estoy muy interesado en todas las artes, em, y por eso yo creo que nos atrevimos a a apostar también por ujú, este proyecto ujú. para darle difusión. Pero la verdad, muchas gracias por haber estado con nosotros en este episodio. Y pues Con bueno, mucho nosotros nos gusto. conocemos ya de años, pero a final de cuentas eres una de las personas que más me interesaba tener también en este podcast, Ok. porque por lo mismo de que te digo, es lo que a mí me gusta desde hace mucho tiempo, pero quería transmitir en esta plática que los libros también son importantes, siguen siendo importantes y que también la gente pues debería de escribir un poquito más para poder desahogarse de alguna manera, como tener esta paz mental lejos de tanta violencia que hemos tenido. Pero Zacatecas es chido, si visiten Zacatecas, la verdad es una ciudad muy, muy bonita y yo creo que también conozcan por este medio que conozcan a sus artistas, ¿no? Sí, claro, Sí, claro. entonces, y a sus proveedores del arte, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Judy, por haber estado con nosotros. ¿Cómo la pasaste con nosotros? Bien, 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 divertida. Sí, un Sí. cotorreo, chido. Nos faltaron las chelas. O sea, no, pero tenemos agua. Tenemos agua y café. No, pura No, agua. pura agua. Pura agua, somos sanos. Así. Sí. No, pero pues bueno, Judy, pues gracias por haber estado nuevamente con nosotros y pues esperemos pronto este episodio ya salga y pues para que te conozcan un poquito más. Y bueno, yo sé que tú eres súper famosa, pero que te conozcan en otras partes. Pues Muchas tenemos gracias. seguidores en algunos otros lugares gracias a esos contactos, las amistades, pero pues es parte de nuestro interés, ¿no? Y pues muchas gracias, Luis, por haber estado con nosotros nuevamente y pues gracias y nos vemos a la próxima, Juan. Muchas Sale, gracias. sale, cámara, bye.